porque estamos hablando de millones de personas. En México se calcula aproximadamente que hay alrededor de 13 millones de personas con enfermedad renal ya terminal. Te faltan todos los de atrás Todos que los están empezando si tomamos 5 niveles de daño renal. Amigos de Dosis de Salud, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Yo soy Ira Hurtado y qué bueno que nos están acompañando ya en nuestra segunda temporada, donde, como ustedes saben, siempre tratamos temas médicos, temas de interés y siempre con los mejores especialistas. ¿Y qué creen? Hoy no es la excepción. Hoy está con nosotros la nefróloga Odette del Carmen Díaz Avendaño para hablar acerca de la salud renal. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Claro. ¿no? Nefrología, ¿estudia precisamente los riñones nada más o todo este sistema que tenemos que contacta los riñones? Bueno, tenemos que aclarar una cosa. Ajá. Nosotros sí vemos los riñones, Ok. vemos cómo funcionan, cuál es su forma, su función. Pero no están exentos de que tengamos que entender todo el organismo, o sea, toda la persona. Nosotros sí vemos los riñones, pero vemos también a una persona que tiene otros problemas y van conectados hacia la función del riñón. Ok, perfecto. Los riñones, exactamente dónde se localizan, porque muchas veces decimos, ay, me duelen los riñones y nada que ver, ¿no? Vamos ¿Dónde a están los explicarlo riñones? de una parte muy sencilla. Están localizados en la parte dorsal. Acá. Acá atrás, Ok. hacia lo que diríamos ese dolor de espalda que nosotros Ujú. denominamos zona lumbar. Ujú. En esta localización tenemos que aclarar que hay un circuito tremendo de nervios, Ok. porque hay algo muy interesante. Al ser un órgano sólido, son dos normalmente, Ujú. pero la normalidad a veces puede diferenciarse. Resulta ser que la gente siempre dice, me duelen los riñones. Ujú. Es un órgano sólido, no tiene sensibilidad. No duele. No duele, pero Ajá. está localizado en una zona en donde pasan precisamente una gran cantidad de nervios de la parte posterior hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una inflamación? Inflamación es que puede agrandarse, que puede lastimarse. Al haber esta inflamación, ¿puede doler? Claro que sí. Si tenemos, por ejemplo, una piedra que Ajá. tapa la salida del riñón, que normalmente le decimos uretero, Ajá. pues va a inflamarse, claro que a la persona le va a doler. Si está inflamado por alguna infección o por alguna otra estructura, lo que está atrás, músculo, una cápsula como cebollita que lo va rodeando, Ajá. duele y claro, las personas dicen, me duele. Pero tenemos que diferenciar si es el dolor realmente por el riñón o si está lastimada la columna vertebral o si hay alguna alteración a nivel de nervios. Entonces, el riñón o los riñones por sí solos no duelen. Por sí Es solos no. más que nada que van empujando estos nervios, estos tejidos. Se va Y esa es la inflamando. sensación que tenemos de repente. Claro, y claro, hay personas que sí pueden tener una inflamación muy grande y mencionar este dolor. Por eso es lo que te mencionaba, tenemos que diferenciar. Es dolor causado por el riñón hacia una inflamación que Claro. está presentando o si es otra estructura. Ahora, la pregunta del millón. Claro. ¿Para qué sirven los riñones? ¿No? Porque muchos escuchamos, y es que el riñón, y cuídate los riñones, si es que tienes dos, a lo mejor puedes vivir con uno, pero exactamente cuáles son las funciones de los riñones. Bueno, tenemos que hablar obviamente de función, muy interesante. Nefrología como tal tendrá alrededor de unos 90 años de haberse formado. Anteriormente no existía. Al ver la función de los riñones, la gente normalmente lo menciona orinar, sacar agua. Hasta ahí queda esa normalidad de conocimiento, pero no, los riñones tienen una gran sorpresa detrás. Tienen que ver muchísimo con el equilibrio, sí del líquido, sí del agua, en su concentración, lo que van concentrando para poder salir. Son elementos vitales para ciertas funciones como lo que llamamos óseo metabólico, está muy relacionado a la calcificación, a la estadificación de cómo están los huesos, lo que llamamos generación de sangre o hematopoiesis, está relacionado hacia el equilibrio de ciertos elementos que se llaman ácido-base. La gente normalmente lo relaciona con hidróxidos, ácidos, de ese tipo de cosas. Ese equilibrio lo genera el riñón, generación también de equilibrio del bicarbonato. O sea, son como filtros de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo. Esa es la función principal, es un Filtrar. filtro. Pero las otras funciones que acabo de mencionar
también las genera el riñón. Ok, pero filtran la sangre, Filtran la ¿qué? sangre. Al filtrar la sangre, mira, al momento de entrar el líquido, se produce una separación de sustancias. Entonces, el riñón lo que va haciendo es eliminar estas toxinas y dejar en nuestro cuerpo lo que necesitamos. Ujú. Al mismo tiempo, lo que va haciendo es eliminando agua. Entonces, podríamos llamarlo como un filtro, como el gran filtro del organismo. Es como Ok. una red, haz de cuenta, como una malla que va separando. Tiene diversas estructuras de diferentes formas que van jalando sustancias, que las van separando, las van incluso retroalimentando dentro de los organelos que tiene el riñón, que le denominamos nefronas. Hay 1,5 millones en cada riñón, entonces imagínate, pues, estos pequeños laboratorios van haciendo todos estos equilibrios al mismo tiempo. O sea, sería como un punto de calidad, así de vemos lo que sirve y lo que no funciona lo Es un desechamos. laboratorio perfecto. De lo que viene De la de la sangre. junto con el agua. Ok. Trae proteínas. Entonces, todos estos elementos el riñón los va filtrando. Ok, ¿y a dónde los desecha? Los va desechando en la orina. En la orina. En la orina. Perfecto. Y algo que se me pasó a mencionarte, Ajá. la regulación de la presión arterial. ¿También? Sí. O sea, alguien que sufre de presión arterial no necesariamente sufre del corazón, podría estar sufriendo de los riñones. De hecho, el que regula la presión arterial como tal, Ajá. regula, es el riñón, Mira qué interesante. no es el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta ser que ahí, al mencionarse esta conversión y este retiro de sustancias, existen ciertos elementos que se van disminuyendo, las arterias renales van cambiando y van controlando precisamente los niveles de presión arterial del organismo. Ok. Entonces, realmente, el corazón sí sigue siendo muy importante, y Claro. también tiene una regulación, pero donde comienza muchas veces el problema, casi en el 90%, es en el riñón. Ok, entonces a todas aquellas personas que tengan problemas de presión arterial y que a lo mejor no les estén dando Pueden el revisar, diagnóstico, sí, que se porque al revisen final los y al riñones. cabo hay algo muy interesante, ahí se generan las hormonas que regulan el inicio de la presión arterial a nivel del riñón. Entonces, estas sustancias o estas hormonas son precisamente el punto de ataque de los medicamentos de la presión arterial. Atacan ahí principalmente. Ujú. Entonces, estos elementos son los que han hecho que la presión arterial en realidad sí esté regulada. Para por que el se riñón. fijen lo importante que son los riñones, ¿eh? Son Muchas muy veces los importantes. subestimamos. No, ¿No? más bien no los entendemos y no los cuidamos. No los valoramos como deberíamos. Para nada. Ahora, ¿de qué tamaño es un riñón? Mira, un riñón, el promedio se menciona 9 centímetros, pero hay que aclarar Son que todo, chiquititos. pues realmente no son unos órganos grandes como Ajá. el hígado o como el largo de los intestinos. No, son realmente de 9 centímetros. Pero hay que aclarar, el riñón siempre va a tener una medida dependiendo de quién hablo. Si mido 1,50, si mido 1,80, si peso 100 kilos, si peso 40 kilos. O sea, tenemos que entender que hay un estándar. Claro, El 9 y podemos subir 2 para arriba y 2 claro, centímetros todo para abajo. a proporción. Sí, porque si no, entonces podemos también dar diagnósticos de riñones chicos. Ujú. Sería también un diagnóstico malo para una persona, Ujú. pero tenemos que ver hacia quién estoy viendo. Muy bien. Entonces, ya vimos dónde están los riñones, ya vimos de qué tamaño son, ya vimos para qué funcionan. Ajá. Ahora, cuando algo no está trabajando bien en los riñones, ¿cuáles serían los padecimientos más comunes? Al inicio son silenciosos. La gente no se da cuenta porque como no son unos órganos como el corazón o como el hígado, como el cerebro, que son únicos, como vienen en par, se equilibran entre ellos y pueden pasar lo que llamamos sin síntomas o asintomático. Cuando va progresando la enfermedad, los pacientes normalmente pueden presentar hinchazón, lo que denominamos edema, pueden presentar aumento de la presión arterial, pueden tener náuseas, pueden tener dolores a nivel de las articulaciones. Los síntomas del riñón como tal no son exclusivos, ya son tardíos, no son de inicio, a menos que existiese una infección a nivel del riñón en el cual generaría un dolor en ese momento. Pero si vamos a hablar que con el paso del tiempo el riñón pasa silencioso completamente hasta llegar a un nivel ya de daño completo en el cual ya no hay ni salida de toxinas ni ninguna de estos elementos que acabamos de mencionar, los pacientes dejan de orinar y tienen que pasar a una terapia sustitutiva.
¿Esta terapia sustituta es la diálisis? De hecho, se denominan terapias sustitutivas a la diálisis, que es la colocación del catéter en el abdomen, esas bolsitas de agua que mencionan que entran y salen, en su modalidad que llamamos manual o de la máquina cicladora, que es la que dializa en casa. Y la otra es la hemodiálisis, en la cual se coloca un catéter o una fístula, que es una unión de vasos, y se conectan estos pacientes a una máquina en la cual la sangre es la que se va limpiando. Pero no se limpia al 100% porque no llega a tener la función de un riñón. Y la otra terapia final sería el trasplante renal. Ok, entonces serían 3 los tratamientos, pero me gustaría regresar un poquito a los padecimientos o a los síntomas, ¿no? O sea, y después ya pasamos a eso que se me hace súper importante, y sobre todo la diferenciación que hizo de la diálisis y la hemodiálisis, ¿no? Que eso también ya lo platicábamos usted y yo fuera del aire. Mucha gente se espanta cuando le escucha la palabra diálisis o hemodiálisis. Piensa que ya es como una sentencia de muerte y usted me estaba diciendo que no, y eso creo que es algo muy importante. Desafortunadamente, los síntomas, decía, que ya se presentan cuando son muy tarde. O acuden incluso y son valorados, porque hay que ver que como son datos inespecíficos, no hay un dato al 100%, porque no el hecho de ser un paciente que se hincha quiere decir que el riñón está mal. La valoración correcta se hace mediante estudios. Estos estudios son básicos, se toman en sangre y se toman en orina. Entonces, al momento de nosotros tener una salud renal, que es la palabra correcta para poder empezar y no tener que llegar al proceso final, pues tendríamos que valorarnos por lo menos, aunque sea una vez al año, un check-up, lo que le llaman normalmente completo. Valorar obviamente si hay salida o alteraciones de proteínas en el examen general de orina, si hay presencias de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, tiroides, y que veamos alteraciones en la química sanguínea que se toma en sangre de 2 elementos principales que podrían ser los más importantes, que es la urea y la creatinina, que son toxinas que deben de salir del organismo. Si el riñón no está funcionando, estas toxinas van a estar elevadas en el reporte que tengamos, pero aún así hay que analizar en contexto con un ultrasonido renal, con el examen general de orina, para valorar si realmente hay un daño o un principio de daño a nivel de la función del riñón. Si vamos a hablar completamente de todos los síntomas, yo te podría decir que son todo y nada. Náusea, vómito, falta de apetito, te digo, que se hinche la gente, que amanezcan hinchados de la cara, que se hinchen del cuerpo, pero no, o que cambien, ya en etapas ya finales, incluso hasta la coloración de la piel les cambia, pero estamos hablando ya de síntomas cuando ya está muy avanzado. De inicio no hay síntoma. Algunas veces, en algunas enfermedades que causa el riñón, a la hora de orinar, esto lo notan más los hombres que las mujeres, ven como una espuma, como la espuma que se forma cuando tomas cerveza. Esto alarma y hace ir a hacerse exámenes y comenzar a valorar. A esto le denominamos proteinuria. ¿Por qué? Porque sale la proteína que no debe de salir. Entonces, ese sería un síntoma que podríamos tomar en consideración, pero no siempre se presentan. Claro. ¿Quién sufre más de enfermedades renales, los hombres o las mujeres? Se catalogaba anteriormente que se presentaban más hacia las mujeres, pero podríamos decir que ya en la actualidad estamos en equilibrio, hombres y mujeres. Pero lo peor del caso no es ese. Ya no valoraría yo si es hombre o mujer, yo vería los periodos de edad. Antes se mencionaba a partir de los 60, de los 70, pero ¿qué crees? La población infantil, la población del medio está progresando. Estamos hablando realmente ya de una pandemia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de personas. En México se calcula aproximadamente que hay alrededor de 13 millones de personas con enfermedad renal ya terminal. Te faltan todos los de atrás que están empezando si tomamos 5 niveles de daño renal. Entonces, esto ya es a nivel de México y no te digo a nivel mundial. 13 millones es muchísimo. 13 millones es muchísimo, con enfermedad renal ya guiándose hacia una terapia de sustitución. Más todas las personas que están o hemodiálisis o diálisis. ¿Y qué pasa con los que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3? A veces pasan completamente desapercibidos. Son 5 niveles entonces. Son 5 niveles los que tomamos en consideración para decir del nivel 1, dependiendo de la función renal que tiene la persona, hasta la etapa 5, que ya es cuando baja menos del 15% y que requieren de terapias sustitutivas o de un trasplante.
Doctora, rápidamente, ¿es hereditario estos padecimientos? Algunos sí pueden Sí. llegar a ser hereditarios, como es en el caso de quistes. O sea, sí hay enfermedades hereditarias, pero no es exclusivo. Más bien tendríamos que hablar de inicio de las enfermedades que pueden llevar al daño renal. Mundialmente se considera la diabetes como la principal causa. Si vemos la cantidad de diabéticos que hay en el mundo, pues imagínate cuánta cantidad de renales va a haber. La diabetes es tremenda, ¿verdad? Desencadena Nunca, cantidad de nunca se detuvo, padecimientos. nunca se tomó en consideración que íbamos a llegar a esto. Por eso te digo que en realidad sí ya se está considerando como una pandemia. ¿Por qué? Porque la diabetes genera no nada más daño en el riñón, genera daño en todo el organismo, pero es la principal causa, una de las primeras causas, incluso a nivel mundial, de daño renal. Siguiente tenemos la hipertensión. Aquí ya vamos a entrar en controversias porque en México hay un padecimiento que es muy común, que son las piedras o litiasis renal, que pueden llevar a un daño renal terminal porque se tapa el conducto. O sea, una piedra sí te puede matar. No te mata, pero el dolor... Sí, es horrible, es lo que dicen, ¿no? Dicen las mujeres embarazadas que es peor que un parto. ¿Quién sabe? La verdad, o sea, así lo mencionan las mujeres. Pero el problema no es ese, el problema es que al tapar obstruye. Es como cuando tú tapas la manguera de tu jardín, tápala y ¿qué es lo que va a pasar hacia atrás? Va a comenzar a inflamarse. Esto va generando daño en la función renal. Si no se atiende a tiempo, puede haber pérdida completa de la función renal. Para esto se tienen que hacer estudios porque en México existen deficiencias de ciertas sustancias que nos hacen que generemos más piedras. Y si vamos hacia los estados, en el sur la generación de piedras es alta. Al centro de la ciudad por las aguas, en la calidad del agua, la contaminación que existe. O sea, por eso México tiene una alta incidencia de litiasis renal. ¿Tenemos otras causas? Sí. Todas las que quieras. Alteraciones de la tiroides, algo que denominamos glomerulopatías. Esos son los padecimientos que provocarían una enfermedad renal. Hasta tomar diabetes, en exceso medicamentos. Justo también es un tema que quería tocar con usted, porque mucha gente, y lo hemos platicado con otros especialistas, de repente tomamos indiscriminadamente medicinas, ¿no? México, para el dolor desgracia, de cabeza, para la cruda, para no sé qué. México tuvo ese problema incluso con los antibióticos, si lo recordamos, por eso fue que se puso un tope. Pero lamentablemente todo lo que es la toma de analgésicos es continuo, crónico y a la mano de cualquiera. No existe una legislación para esto. ¿Qué es lo que puede pasar si un paciente toma crónicamente? No estoy hablando por una sola toma, aunque bueno, a veces por una sola toma se puede generar algo que denominamos lesión renal aguda, o sea, el riñón inmediatamente comienza a dañarse. Es muy raro. Pero en México, por ejemplo, a las personas tú les puedes preguntar, llevan años tomando cantidad de analgésicos o cosas para el dolor. Esto claro que va dañando. Entonces, al ir generando este daño por estos medicamentos, también se va aumentando el daño renal y el ir entrando dentro de este cuadro que dijimos de 5 estadios de daño renal. Ok, entonces, ya vimos lo que puede provocar un daño renal, que son todos estos padecimientos. Entonces, ¿las piedras sería como consecuencia del daño renal? No, más bien las piedras que provocarían un daño renal. ¿Por qué? Porque independientemente de que pueden estar en diversos sitios, pueden pasar completamente sin causar ningún problema. Pero si esta va bajando, pues claro que te va a producir un problema de uropatía obstructiva. Así es como nosotros lo denominamos y los urólogos también. Que es que entra a la uretra y no deja pasar la orina, ¿no? Pero como son dos, el otro trata de equilibrar. Entonces está la presión. Pero de todas maneras, la presión del otro comienza a aumentar. Y claro que va dañándose esa función renal, porque el otro tiene que trabajar por lo que no puede sacar el otro. Claro. ¿Y esas piedras se eliminan solamente con una operación o con medicamentos? Las piedras pueden eliminarse por medicamentos o por métodos quirúrgicos. Los medicamentos normalmente en México es el citrato. Nosotros utilizamos mucho los niveles de citrato para saber qué es la deficiencia de lo que te decía, para ver si se requiere volver a nivelar. Es una de las primeras causas en México. También existen otro tipo de medicamentos. Aquí hay algo que yo quisiera, saliéndome un poquito, cuidado con eso del calcio. Normalmente en las piedras lo que dicen es que no consumas calcio. Mi cuestionamiento siempre ha sido, ¿y cómo voy a evitar que se te generen las piedras si adentro qué eres? Eres un esqueleto, eres calcio. El calcio lo tienes tú mismo. Claro, tiene que haber un control con la ingesta,
entre lo que sale. Por eso hacemos ese estudio. El otro método quirúrgico puede ser mediante litotripsia, que son golpes que se realizan para poder destruir la piedra, y también golpes manuales o golpes con alguna máquina. Es una máquina que va realizando precisamente estas pulsaciones, pero depende de la localización de la ¿Eso piedra. ya está en quirófano? Quirófano. Okay. Bueno, lo hacen en un área que es quirúrgica. Ya esas operaciones drásticas que se hacían ya no se hacen, por eso se hace o la litotripsia o la colocación de un catéter que le denominan doble J. Esto lo hace el urólogo, no lo hace el nefrólogo. ¿Por qué? Para que pueda haber una apertura por donde puedan salir más piedras o que puedan abrir lo que se llegó a tapar por culpa de la piedra. Se escucha muy doloroso, doctor. Pues no suena muy bonito que digamos, nunca he sufrido de una, por pero eso la verdad, los riñones. pero la verdad sí, de hecho, también uno de los principales problemas es la ingesta de líquido. Normalmente, si tú le preguntas a la gente cuánta agua ingiere, por ejemplo, es como si yo les preguntara cuánta líquido, agua, H2O, ingieren todos. Yo bastante, la verdad. Pero creo que también es malo, bastante, ¿no? Porque también es malo. Sí, híjole, yo sí, de repente como 4 litros de agua. Depende de tu actividad. El agua siempre va a ser, como dije, así al igual que el tamaño de los riñones, el agua también va a depender de la persona. 1,70, mujer, hombre, embarazada, diabético, haces ejercicio, eres joven, eres niño. Tiene que ir en relación a la persona. Claro. Eso de decir que todos 2 litros de agua también es incorrecto, porque no todos pueden tomar los 2 litros, hay otros que pueden tomar 4 litros, que ya estamos hablando de una cantidad más fuerte, pero también tendríamos que valorar cuánto es el gasto que tú realizas durante el día, para decirte, pues sí, estás bien, o 3 litros y medio, o 2 litros y medio. Entonces, siempre tenemos que considerar a la persona. Ahorita justo quiero cerrar con eso, que nos diga cuáles son los sí y los no en la salud renal, pero antes de eso me gustaría ir entonces ya para terminar este tema de los tratamientos y de las enfermedades de los riñones. O sea, ya vimos la diabetes, la presión arterial, las piedras, las infecciones, que serían como los más comunes, por así decirlos, ¿no? No más comunes, pero no los únicos. Exactamente, no los únicos, exactamente. ¿Habría alguno que le gustaría mencionar? Bueno, hay una cantidad de enfermedades por autoinmunes que producen daño al riñón y que lamentablemente a veces no se valoran de una manera correcta y pueden generar que el paciente llegue a una diálisis por equivocarnos en el diagnóstico. ¿Cómo cuáles? Para esto, el lupus eritematoso es uno de los principales. ¿Por qué? Porque el lupus eritematoso no necesariamente nosotros necesitamos una inflamación a nivel del cuerpo, como en el caso de reumatología, con que tengamos daño a nivel del riñón por presencia de ciertos elementos que valoramos mediante una biopsia, que es una biopsia, tomar una pequeña parte de tejido del riñón y analizarlo. Si no lo hacemos a tiempo, una persona puede llegar a disminuir su calidad de vida y llegar a una terapia sustitutiva. Claro. ¿Por qué? Porque siempre va a ser no cumple los criterios. A veces yo agarro y digo, el criterio es correcto, es completamente normal, pero siempre analicemos a los pacientes. El cáncer me imagino que también es una de ellas. El cáncer también, incluso las quimioterapias, aunque no afectan como afectaban hace 10, 15 años, se mencionaban que no tenían un alto grado de toxicidad para el riñón, pero sí lo tienen. Pero podemos prevenir también esta toxicidad, o sea, podemos ayudarle al riñón de cierta manera a que no se dañe por esto, incluyendo el hacer algunos estudios, tomografías, resonancias con medios de contraste. Son dañinos para el riñón, pero si los vamos previniendo días antes de que se haga el estudio, puede mejorar todo. Y ¿saben qué? Mucho la hidratación. Totalmente. Siempre menciono el agua, y agua libre, no estoy hablando del café, del té, no, agua libre. Pero no tenerle miedo al agua, porque la gente no toma agua porque dices que orino. Claro. Les digo, qué bueno que orinas, porque donde no orinaras estarías en una hemodiálisis. Claro. Ahí sí me preocupo. Entonces, rápidamente, ya vimos estas enfermedades que desafortunadamente nos pueden llevar a estas enfermedades y ahí podría venir el diagnóstico de una terapia sustitutiva. ¿Lo dije bien? Sí, exactamente. Que son 3, sería el trasplante, la hemodiálisis y la diálisis. Ok. Ya decíamos también, no se espanten, es algo de que tomar consideración, pero tampoco ya no es una sentencia de muerte. No, ya no es una sentencia de muerte, la información ya está equivocada. Antes la gente siempre decía, es que no quiero porque me muero. Y yo, pues es que es algo que a todos nos va a suceder. Sí, más bien es la condición en la que voy a llegar. La diálisis, sobre todo, ha superado
las terapias que eran antes, la hemodiálisis también. No estoy diciendo que sea la gloria, porque a nadie le gusta tener un catéter y estar conectado a una máquina. Pero aquí si, por ejemplo, hablamos de la diálisis, que es la colocación del catéter al abdomen, las máquinas cicladoras, que eran las que yo te mencionaba, se pueden colocar en el buró de tu cama, te conectas en la noche, puedes trabajar, puedes viajar. Va a depender de cuánto orines y cómo se encuentre la toxicidad y la causa de enfermedad en tu organismo. ¿Ok? Porque antes sí se mencionaba a diario, pero si una persona orina, bueno, podemos modificarla. El problema a veces de la hemodiálisis es que se tiene que hacer 3 veces por semana, la que se conecta aquí a la sangre. Que esa me decías purificaba la sangre. Y esa tiene que hacerse en un hospital. Entonces los pacientes ahí tienen que ir a un hospital, estar ahí sentados en un sillón. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, para decirle a un paciente, tú necesitas diálisis y tú hemodiálisis? El criterio para la diálisis, la principal es que no tengamos alteraciones abdominales muy profundas, cirugías que nos lastimen demasiado, el grado de obesidad también de una persona, porque si no el catéter no va a poder alcanzar, también el tipo de tratamiento. Pero aquí institucionalmente se ha dividido, al inicio se empezó a dividir más institutos, diálisis, privado, hemodiálisis, pero ahora ya están más que superados. Claro que ha aumentado un poco más la presencia de la hemodiálisis. Esto en realidad, porque con el tiempo, como no ha habido una limpieza, cuidados, se han perdido estas cavidades, la capacidad de poder hacer estos mecanismos de intercambio entre toxinas y poder limpiar. Se ha perdido estas cavidades y han aumentado los pacientes en hemodiálisis. Si tú me preguntas en realidad, pues yo creo que ninguna de las terapias es la mejor. No, claro. Pero a veces yo les pregunto a los pacientes, háganme la pregunta correcta. Y una pregunta yo creo que correcta sería en un momento determinado, ¿cuál elegiría yo si estuviera en una situación así? Porque siempre nos tenemos que poner así. Yo preferiría la diálisis con máquina cicladora. Como te mencionaba, la diálisis te permite hasta viajar. Puedes viajar por el mundo. Tener una mejor calidad de vida. Tienes una mejor calidad de vida. Y eso es lo más, esa palabra es la mejor. Más. Sí, porque muchas veces este tipo de procesos, como dirían por ahí, les alargan la vida para cortarles la existencia, ¿no? La tortura. La tortura, porque tendríamos que valorar la edad del paciente, el requerimiento que tiene. Por ejemplo, si hablamos de una edad de 86 años, porque hemos aumentado la esperanza de vida, tendríamos que valorar realmente qué tanto le vamos a ofrecer a una persona en una terapia sustitutiva. Aunque tenga las toxinas, esas toxinas, si se llegan a controlar y las podemos controlar y hay una comunicación con el paciente que es muy importante, no requeriría tal vez entrar. Hay algunos que sí lo tienen que hacer, pero yo te dije, el peligro más grande lo tenemos en las edades de en medio. Los niños vienen empujando con problemas renales, personas de 20, 30, 40, 50 años, estamos hablando de gente productiva. Antes se decía, el paciente renal no puede trabajar. El paciente renal es una persona que puede continuar con su vida con una terapia adecuada para él. Porque si tú me preguntas cuál es mejor, diálisis o hemodiálisis, no es que sea, las dos son buenas. Hay que hacerles un traje a la medida, ¿no? Hazle el traje, doctora, a la medida. Entonces, después de estas, de la diálisis y la hemodiálisis, ¿ya seguiría qué? El trasplante. O sea, el trasplante o también quitar uno de los riñones. ¿Qué sería primero? Depende. Si la causa es porque el riñón está provocando alteraciones de presión arterial, porque él es el causante de estas presiones, quítaselo y el paciente puede vivir con un riñón. La gente puede vivir con un riñón tranquilamente. Si vemos que no es esta la causa, que son los programas de trasplante, que en México tenemos que decir que lamentablemente, aunque no tenemos el sistema cadavérico, al 100% como países como España, como Argentina, por nuestros usos y costumbres, tenemos la mayor incidencia de trasplantes de vivo. O sea, tú me donas a mí un riñón, yo te quito a ti un riñón. Por lo tanto, yo también ya te estoy haciendo enfermo renal porque ya nada más tienes un riñón y tienes que cuidar tu calidad de vida. Pero esto también no ha aumentado, o sea, sigue existiendo esos usos y costumbres. No, yo me muero y me muero con todo. O sea, la donación no es algo que nos... ¿Cuánta gente está en espera de un riñón
hoy en día? ¿Tiene la cifra? Dios mío, si tenemos 13 millones, pues casi los 13 millones. Así. Que es lento el proceso. Sí. Lamentablemente también es costoso. No creas que porque ya te trasplantaron ya no tienes que hacer nada. No, tienes que seguirte cuidando porque ahora tienes un riñón que necesita también de medicamentos, de una alimentación equilibrada, no santa, pero sí equilibrada, y de que entiendas de que ya no puedes continuar dañando más ese riñón porque ya no hay nada. La calidad de vida para el donante y el donador, ¿qué tal es? Si se siguen las reglas del juego, perfecta, al 100%. Pero si ya no puedes echarte tu copita, o no tan seguido, ¿no? Sí puedes, tampoco puedes limitar a la gente y decirle que ya no haga nada. Más bien es entrar en conocimiento de qué tanto daño me va a hacer la cantidad y las veces que yo haga lo mismo que hacía antes. Nada privativo, nada más hay que tomar la con cantidad. Equilibrio, yo ¿no? creo que con equilibrio y coherencia. Doctora, y ya para terminar, me gustaría que me dijera quizá los 5 enemigos de los riñones y las 5 cosas que por el contrario nos hacen muy bien, que usted recomendaría que hiciéramos todos y todas hoy en día. Bueno, tenemos que empezar con que a veces, como yo digo, y si no voy a meter gol, no es la soda que te tomas, sino la cantidad de soda que te tomas. Obviamente todos los procesos químicos no solamente dañan al riñón, dañan a todo el organismo. No estoy hablando nada más de las papas, de las sodas, no. Que te comas 1 o 2... no creo que pase nada, pero el problema es la cantidad que te comes. Pero el exceso de sal es algo que daña, el exceso también de la toma de medicamentos de forma inadecuada. No estoy hablando de los medicamentos que tienen que tomar crónicos, no, de la forma inadecuada. La alimentación, como ya lo mencioné, sigue siendo una de las principales. Las grasas bases. Me imagino que son terribles, ¿no? Pues fíjate que a raíz de que nos americanizamos, ahí metimos la pata. Ahí está. No estoy diciendo que la manteca de antes sea buena, pero la diabetes no había aumentado en México hasta que comenzamos con esto. Y está muy ¿Por qué? Porque nuestro gen comenzó a virar, comenzamos a aumentar y obviamente que no. Claro. Y la cantidad de grasas, pues hay que ver realmente cuánto es lo que comes. O sea, digo, no se trata que comas nada más lechuga y pepino, se trata de que tomes equilibrado y de que tomes a conciencia y entiendas. Oigan, ¿el agua de Jamaica es cierto que sirva para los riñones o es puro Mira, mito? realmente las plantas, y eso me he dedicado yo también a estudiar, qué tanto es la utilidad también de ciertos elementos que podríamos homeopáticos, La herbolaria. La herbolaria, porque no se trata de agarrar y decir que no, somos un país que tiene eso y tenemos que entenderlo también. Cuáles son aquellos que sí sirven a un paciente y cuáles es mejor que no consuman. Entonces hay que informarle al paciente. El agua de Jamaica, como el agua de piña, es agua. Lo que importa es que sea agua. Lo que yo siempre les digo, no importa si es de Jamaica, de sandía o de melón, pero que sea natural. Exacto. Y sin azúcar. Y sin azúcar. O en su defecto, regresar a esos mieles de agave, el azúcar mascabado, el azúcar no refinada. Todo lo que está refinado es algo que realmente daña mucho. Entonces, si quieres tomar algo con dulce, pues ya las frutas traen en sí dulce. O sea, nos acostumbramos al exceso de sal y de azúcar en México. Eso fue algo que no se debió permitir. Claro, ahora quitan los saleros, pero de todas maneras sigue habiendo exceso de sodio o exceso de aguas. Lo pides y ya otra vez volvemos a lo mismo. Pero a veces no es tanto, digo, no es tanto que lo consumas, es la cantidad que consumas. Totalmente. Pues ahí está. No es una cuestión privativa, es nada más una cuestión de cuidar las cantidades. Y encontrar un equilibrio. El Doctora, equilibrio, el agua que debes de tomar de acuerdo contigo, va bien. Si no tomas agua, pues obviamente también estás dañando no solo el riñón. Y es que sí, mucha gente no toma agua en esta ciudad por el tráfico, ¿no? Porque dices, no está acostumbrada. Y luego, ¿cómo le hago para ir al baño si me agarra el tráfico? ¿No? O porque no se acostumbran. Conozco muchas personas así. Y no se acostumbran. O por flojas también no les gusta ir al baño. El tabaquismo también es algo que podríamos mencionar que es un factor importante, así como la obesidad. Y yo creo que entre los dos, pues no es que uno sea mejor que el otro, pero si vemos realmente el daño que se está generando por todo esto, pues lo mejor sería ir reduciendo, ir quitándolo, pero de una manera consciente, no nada más decir no, explicar el por qué. Perfecto. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes. ¿Dónde la podemos encontrar? Yo me encuentro en el Hospital Ángeles Mosel. De hecho, dejo mis datos por para favor, que posteriormente los puedan comunicar y se puedan comunicar, y con mucho gusto les atiendo en la consulta externa, y ahí es donde actualmente me encuentro laborando. Perfecto. Dice la doctora Odette del Carmen Díaz Avendaño, nefróloga. Ya lo saben, está en el Hospital Ángeles Mosel. Ahí está sus órdenes. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Qué charla tan ilustrativa, la verdad, ¿eh? Espero que haya servido y que vaya creándose conciencia, que es lo más importante. A cuidarnos. Pues yo creo que todo el equilibrio.
Totalmente. podemos disfrutar la vida en un Sí, equilibrio. exactamente, pues a disfrutar la vida. Doctora, muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Irán Hurtado, ya lo saben, siempre se los digo, que los capítulos de esta segunda temporada y también los de la primera los pueden localizar en nuestros distintos canales a través de las redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, pero también estamos en TikTok y en Instagram, y ahí pueden encontrar estos fragmentos resumidos o las charlas completas. Así que quédense muy al pendiente, ya estamos al pendiente precisamente de otra plática con otro especialista aquí en Dosis de Salud.